¿Tenés olvidos o lagunas mentales y no sabés lo que te pasa? ¿Qué podemos hacer para mantener la salud del cerebro? Conrado Stoll está acá con nosotros para contarte y responderte todas las preguntas y mejorar tu calidad de vida. ¿Lo presentamos? Soy Conrado Stoll, director de la Unidad de Accidente Cerebrovascular del Sanatorio Güemes, primera del país creada con ese propósito, y fundador y director de Breina, hace más de 25 años. Soy médico graduado en la Universidad de Buenos Aires, con un doctorado en medicina, formación en los Estados Unidos y más de 160 publicaciones. En 1988, traté a uno de los primeros pacientes que recibió el único procedimiento disponible para el ACV. Gracias, Dolores. Y el presidente Ronald Reagan, cuando ejercía la presidencia de Estados Unidos, tenía enfermedad de Alzheimer. Pero los síntomas los desarrolló cuando terminó esa presidencia. Y un periodista muy amigo de él, cuando lo fue a visitar, dijo: llegué y él no me reconoció. Y tiempo después lo volvió a visitar y dijo: llegué y yo no lo reconocí a él. La enfermedad le había robado la personalidad a ese gran presidente. Pero antes de esa enfermedad tenemos una conciencia los seres humanos. Y no hablo de conciencia de estar despierto o dormido, despierto o en coma, despierto o en estado vegetativo. Como la chica en Estados Unidos, Karen Quinlan, en los 70, que mezcló sedativos y mezcló alcohol y quedó en coma. Y los padres, después de meses y verla no recuperarse, decidieron desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. ¿Y qué pasó? Siguió viviendo en coma, 20 años más sin despertar. Pero yo hablo de la conciencia con S y C, que es ser nosotros mismos en relación al medio que nos rodea. Poder tener emociones, pasión, alegría, amor, tristeza, las emociones de un ser humano por ahora. Se discute la conciencia en vegetales, en animales, en objetos. Y todos recordamos bien cuando hace 2 años nada más, un empleado de Google que estaba probando un programa de inteligencia artificial llamado Lambda, le preguntó: ¿qué nos diferencia de los animales? Y el programa le dijo que nosotros tenemos lenguaje. ¿Cómo nosotros? Vos sos un programa de inteligencia artificial. A lo que este contestó: no, eso no me impide tener sentimientos como los humanos. El empleado contó esto y lo echaron. Pero esto viene de la ciencia ficción y del cine de años. Arthur Clarke, 2010, Odisea en el espacio. La computadora de a bordo decide autodestruirse para salvar a los astronautas. Y cuando está por hacerlo, se despide, lo mira al médico de la nave y le pregunta: Dr. Chandra, ¿voy a soñar? Y también en la famosa película Blade Runner, de Ridley Scott, cuando Harrison Ford, el detective que mataba replicantes, mata al último, y el replicante, antes de morir, llora, derrama lágrimas. Y todos recordamos a Joaquín Phoenix, que se enamora de su sistema operativo de la computadora, que estaba interpretado por la voz de Scarlett Johansson en la película Ella. La conciencia quizás va más allá de los seres humanos, de ahora en más. Pero ahí llegamos al cerebro, a cómo se desarrolla para tener funciones cognitivas que se pueden enfermar. Y se desarrolla desde que nacemos hasta los 25 años. Y los primeros 3 son cruciales. 1 millón de sinapsis por segundo se crean. Se alcanza la mayor superficie de corteza cerebral en desarrollo en esos primeros 3 años. Se alcanza el mayor grosor, el mayor espesor de corteza cerebral en esos primeros 3 años, y en el año 2 disminuye el espesor porque los chicos no reciben toda la estimulación que puede recibir ese cerebro plástico capaz de aprender cualquier cosa. Y por eso ese término de tiempo, los primeros varios años, incluso antes del colegio, el chico es tan vulnerable a todo lo tóxico que lo rodee. Tóxico me refiero no solamente a la polución del aire. La comida tiene que ser perfecta, la leche de la madre es la mejor, y si no hay leche de madre, las fórmulas especiales son las ideales. Toda la comida es crítica, y también el ambiente en el que crece. Cualquier adversidad lo afecta. El ser ignorado, abandonado, abusado, eso produce alteraciones en la estructura cerebral que nunca se recuperan. Y el lenguaje que escucha, que oye y escucha, más de 30 millones de palabras en los primeros años.
Si escuchan menos de esa cantidad de palabras, el cerebro se desarrolla menos. Y ahora sabemos que no es solamente las palabras que escuchan, ellos tienen que participar de las conversaciones. Sí, con 2, 3, 4 años deben participar y eso desarrolla el cerebro. Y ahí tenemos función cognitiva, finalmente llegamos a la función cognitiva, en que el cerebro tiene áreas para interpretar la música, para hacer el cálculo y la matemática, para tener lenguaje, lo que estamos haciendo, emitir y entender del otro lado, comprender, la orientación visoespacial, la función de planear, organizar y llevar a cabo acciones, y la memoria. Memorias hay muchos tipos, autobiográfica, la mía personal, la de episódica, de episodios que recuerdo, la semántica, los datos concretos, la procedural, cómo me ato los cordones, cómo cocino, cómo es la receta esa que aprendí alguna vez. Esas son las funciones cognitivas que se van desarrollando a lo largo de la vida y no dejan de mejorar. Pero nosotros tenemos que cargar la mochila cognitiva. Y voy a mostrar alguna imagen. En este caso, lo que vemos es que, yo dije que se termina de formar a los 25 años, pero enseguida el cerebro se empieza a retroceder en su formación, en su capacidad. Entre los 30 y 40 ya ven que declina la concentración, la capacidad de atención. Se mantiene lo conceptual, se mantiene lo que llamamos sabiduría, y por eso el piloto de 60 años toma decisiones igual que el piloto de 30, con velocidad de reflejos más lenta, pero la capacidad de decisión es la misma. Ahora, nuestra atención empieza a declinar tempranamente y el cerebro disminuye 10% su volumen. No hablé de inteligencia. Este es un profesor de neuropatología que tenía en los Estados Unidos, que tenía un segmento del cerebro de Einstein. Y todo lo que tenía Einstein era más conexiones más ricas, porque se ha logrado ahora estudiar el cerebro en 3D. A una mujer con epilepsia se la operó, se obtuvo 1 milímetro cúbico, 1/1000ª de cerebro, que se cortó en 5.000 rebanadas de 30 nanómetros cada uno, y así se pudo reproducir el cerebro en 3D y vimos cosas que no sabíamos. 60.000 neuronas en 1 milímetro cúbico, 150 millones de sinapsis. La cantidad de data que eso genera es 1,4 petabytes. ¿No saben lo que es? Busquen cuántos terabytes es un petabyte. Una enormidad. Y vimos que hay neuronas gemelas y neuronas que no se conectan con otras dos como se pensaba, con hasta 50. Pero inteligencia no nombro, porque es algo muy difícil, no es la función cognitiva, es algo muy difícil de definir. Quizás la definición más simple es la capacidad de tener éxito en la vida. Pero cuidado, estudios recientes han mostrado que quizás en personas que tenían una capacidad matemática y de lengua marginal, los que tenían más capacidad visoespacial son los que hicieron los ingenieros, los arquitectos, los cirujanos más excepcionales. Capacidad visoespacial que no les hemos prestado tanta atención. Y la práctica, las 10.000 horas de Malcolm Gladwell. Cuando uno practica en el cerebro de la izquierda, es alguien que ha practicado muchas multiplicaciones. Este es cuando uno ya ha practicado, se activa solamente una pequeña porción del cerebro para hacer la misma multiplicación que necesita mucha más actividad. Y el profesional de tenis activa mucho menos cerebro para ese golpe efectivo que el aficionado del tenis que tiene que activar todo su cerebro. La práctica es el cerebro más efectivo. Y cuidado, la mochila cognitiva, yo la tengo que cargar toda la vida. Y acá vemos 2 curvas. Y los que han jugado al backgammon, a las damas, al ajedrez, a las cartas, declinan en su capacidad cognitiva más lentamente que los que no han hecho esas actividades o muchas otras actividades que nos mantienen activos. Y estos son los estudios de la Universidad de Pittsburgh, que mostraron hace muchos años que las personas que más caminaban, en Colorado ven ustedes aumento del volumen cerebral, ejercicio y el volumen cerebral aumenta. Y el que come pescado no frito una vez por semana aumenta su volumen cerebral. Cosas que protegen. ¿Cuál es el continuo cognitivo? 20 años, normal, nadie se queja de la memoria. A partir de los 40 empieza lo que se llama la queja subjetiva. ¿Cuál era el nombre del actor? ¿Cómo era el nombre del libro? A los 50, 55 empieza la declinación cognitiva leve, algo que interfiere con la vida diaria, pero que no le impide y que puede llevar al Alzheimer. Y por último, la demencia. El Alzheimer, la más frecuente, la que más afecta. Cuidado que hay formas genéticas. Si se acaba de publicar algo, quienes tienen 2 copias de un gen que se llama ApoE4, no es como se pensaba que tienen 10 veces el riesgo de tener Alzheimer, sino que van a tener Alzheimer y lo tienen más temprano, 10 años más temprano. Esos son los pacientes de 60 años, 55, 65 que vemos con Alzheimer. Y debemos mucho al doctor Lopera de Colombia, que arriesgó su vida entre paramilitares y guerrilleros, estudiando una familia que desarrollaba Alzheimer a los 40 años y morían a los 50 y pico con Alzheimer. Les encontró un gen común a 6.000 miembros de esas familias.
y lo llamó el gen paisa, por el nombre de los que habitan la zona de Antioquía. Presión arterial. Si tengo que nombrar un riesgo para pérdida cognitiva es tener la presión alta. Este es un hombre que consultó por dolor de espalda y tenía lo que ven ahí, 24/15 casi, 240/150, no tratado. Esto es asegurarse tener demencia a los 70 años o tempranamente. Y lo que hace en el cerebro es las manchas blancas que ven ahí, que muchas veces se informan, eso es isquemia. Esos son los piquetes que impiden que la información fluya naturalmente de un área cognitiva a otra rápidamente, con rápido procesamiento mental. Y acá lo que ven en colorado es cuando aparecen los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Pero qué ven mucho antes? Hasta 2 décadas, hasta 20 años antes de tener los síntomas, como dije con el presidente Reagan, uno ve esa línea punteada negra, que es la proteína amiloide que se acumula en los cerebros de las personas con Alzheimer. Y la punteada azul, que es la proteína tau que se acumula en el cerebro de las personas con Alzheimer. Pero mucho antes de que tengan síntomas. Entonces ahora la idea es hacer el diagnóstico buscando estas proteínas para tratar a las personas antes de que desarrollen los síntomas. Ese es el nuevo objetivo terapéutico de la industria farmacéutica, para impedir que la enfermedad empiece. Y esto es al revés de como era antes. Lo colorado es disminución de volumen. Aumenta la edad, disminuye el volumen cerebral. Aumento de peso excesivo y las áreas que corresponden al Alzheimer empiezan a afectarse. Y esto dramático. Un paciente con Alzheimer. Allí en azul el volumen mayor. Y a medida que pasan los meses disminuye el azul, disminuye el volumen del cerebro. Fíjense que con 1 año y medio ha bajado muchísimo el volumen cerebral. El diagnóstico se hace con un test cognitivo y preparamos para los pacientes estimulación cognitiva, programas que los ayudan a recuperar o a alentecer la evolución de la enfermedad. Esto es fundamental. Y el trato de la familia, reconocer la enfermedad, cuidar a los cuidadores. Hay un libro que se llama Cuando el día dura 36 horas, por lo que le implica vivir con una persona que tiene un problema cognitivo. ¿Y cómo tratarlos? No el viejito, no, tratarlos bien, como cualquier persona. No hablarles de un cuarto a otro, hablar mirando los ojos, tocando, con frases simples, sin preguntas abiertas, ayudándolos a tomar la decisión. Y que la vida no se incline así de la juventud hasta que tenemos edad y terminarlos la vida con años de muy pobre calidad de vida. Tenemos que cambiar esta balanza y mejorar la calidad de nuestra vida. Y esto se puede hoy en día. Sabemos cuáles son las herramientas para disminuir y prevenir la enfermedad de Alzheimer, aún los que tienen el componente genético. Lo digo con esta imagen artística y me despido con un examen que se pueden hacer ustedes mismos para saber cuán saludable es su cerebro. Pregúntense esto. ¿Les han dicho alguna vez que tienen presión alta? Y le dijeron, no, no se preocupe, es presión nerviosa. O deje la sal, o haga ejercicio y coma sano. ¿Fue eso? ¿Le dijeron alguna vez que tienen el colesterol elevado? ¿Le dijeron alguna vez que tienen el azúcar elevada y que tienen la hemoglobina glicosilada elevada, la que muestra cómo controlaron el azúcar varios meses antes? ¿Alguna vez midieron su índice de masa corporal? ¿Alguna vez calcularon cuántas porciones de fruta, verdura y legumbre comen por día? ¿Cuántas bebidas azucaradas toman en una semana? ¿Midieron la cantidad de alcohol que toman en una semana? ¿Cigarrillo? ¿Fuman o dejaron de fumar en el último año? ¿Ejercicio? ¿Hacen 15 minutos de ejercicio intenso 5 veces por semana o 30 minutos de ejercicio moderado 5 veces por semana? Sepan, dar la vuelta a la plaza caminando no es ejercicio. ¿Duermen 7 u 8 horas o duermen menos de 7 horas? ¿O duermen las horas que sea, pero en realidad sienten que no descansan y que siguen cansados durante el día? ¿Sienten que el estrés interfiere con sus vidas y los afecta en su actividad diaria? En la intimidad, ¿hablan cosas íntimas solo con sus parejas y sus hijos o tienen otro círculo social con el que hablan esas intimidades? Y hagan lo que hagan, ¿sienten que ustedes tienen un propósito de vida? Vean las respuestas que han dado a estas preguntas y van a conocer la salud de su cerebro para cumplir 100 años con plenitud cognitiva.